Buenos días, niños. Hoy día nos corresponde la clase número 45, que dice relación con las fracciones impropias y números mixtos. Ojalá les guste nuestra clase. Dentro de los objetivos que nosotros tenemos, recuerden que ya estamos en el nivel número 2 de números y operación. Los objetivos son identificar el concepto de número mixto y la transformación de fracciones impropias a número mixto y viceversa. Representar un número mixto en forma pictórica y aplicar las fracciones impropias y números mixtos asociados a situaciones problemáticas. Recordemos, bueno, aquí nosotros vimos en clase estas escenas donde la familia, ¿cierto?, está viendo cómo repartir, ¿cierto?, esta cantidad de alimentos que tienen en la mesa y una cierta conversación que hay entre ellos, ¿cierto? Van a ver cómo lo van a repartir. Nosotros les ayudaremos a hacerlo. Vamos a presentar, ¿cierto? Nosotros ya habíamos visto las fracciones propias en nuestras clases anteriores. Estas corresponden a otro tipo de fracciones que se llaman fracciones impropias, en donde el numerador es mayor que el denominador, ¿cierto? Además, estas fracciones impropias se pueden representar por un número mixto que corresponde, ¿cierto?, a la parte entera y otra parte fraccionaria. También esta ejercitación la hicimos en pizarra virtual, en donde nosotros veíamos y encerrábamos cuáles eran de todas estas fracciones, cuáles eran las fracciones impropias, ¿cierto? Nosotros las encerramos, las fuimos mirando y llegamos a la conclusión que por lo menos ustedes me nombraban, ¿cierto? Que teníamos esta, por ejemplo, teníamos esta, ¿cierto? Y teníamos esta. Bueno, nombramos varias, ¿cierto? Y ustedes también las encerraron, ¿ya? También las representamos en la pizarra virtual. También, como dije anteriormente, a través de estas fracciones impropias nacen, ¿cierto?, los números mixtos. Estos números mixtos están formados por una parte entera, ¿cierto?, y una parte fraccionaria. Acá tenemos el número entero, la fracción que es tomada enteramente, ¿cierto?, que es igual a un entero, y la fracción que le acompaña este número mixto, que es la fracción que está inmediatamente incorporada en este número mixto. Tenemos un entero, ¿cierto?, un medio, ¿ya? También lo vimos en pizarra virtual. Vamos a encerrar en rojo la parte entera y con verde la fracción de cada una de las siguientes representaciones de estos números mixtos. Nosotros encerramos, ¿cierto?, la fracción entera, ¿cierto? Y con rojo y con verde, ¿cierto? Vamos imaginando que tenemos color verde acá y vamos a encerrar la parte fraccionaria. Igual lo hacíamos con todos los otros ejercicios. Voy a tomar, por ejemplo, esta, la parte entera, ¿cierto? Y la representación pictórica de la fracción. En este caso tendríamos dos enteros, ¿cierto? Dos enteros, ahí. Y acá tenemos, ¿cierto?, la fracción. Estaba dividida en 4 y tomamos 3 de ellas. Por lo tanto, tendríamos 3 cuartos. Muy bien. Ahí, ojalá me salga. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. 2 enteros, 3 cuartos. ¿Ya? Y lo mismo hicimos con las demás representaciones pictóricas. Esto lo hicimos en pizarra virtual. Bien, también hicimos en pizarra virtual la ejercitación número 3, en donde veíamos, ¿cierto?, a qué número mixto correspondía. En este caso, ¿cierto?, correspondía acá a un entero, ¿cierto?, un entero. Siempre nos focalizamos, ¿cierto?, en las clases, como siempre lo digo, en ver cuánto está dividido este entero y en cuántas partes se tomó.
Este entero está dividido en 8 partes iguales, se tomaron 2 de ellas, por lo tanto son 2, ¿cierto? Perfecto, 2 octavos, muy bien, ¿ya? Y veíamos lo mismo con las siguientes, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos 3 enteros, ¿ya? Están tomados de forma completa, por eso le llamamos enteros, ¿cierto? Y el que queda está también partido en 3 partes iguales, tomaron 2 de ellas, por lo tanto serían 2 tercios. Muy bien. Bien. Y lo demás igual lo hacíamos con las demás fracciones. En esto, como les repito, esto ya lo vimos y lo repasamos en pizarra virtual. Ya, acá teníamos un entero, lo dividíamos en 8, ¿cierto? Y acá tomamos 3 de ellos, sería un entero, 3 octavos. Y acá 2 enteros, un cuarto. ¿Ya? Y así repasamos bastante y te invito a ti también a repasar. También lo vimos en pizarra virtual, donde representamos estos números mixtos a través de dibujos, ¿cierto? En donde yo tenía que dibujar, en este caso, dos enteros, y al lado, ¿cierto?, un sexto. Entonces, inmediatamente, 2 enteros, yo lo podía dibujar, ¿cierto?, a través de... Lo voy a dibujar. Ahí, por ejemplo, tengo 2 enteros. Recuerde que esto tiene que ser exactamente iguales. Y lo vamos a dividir en 6 partes iguales. Estos 2 enteros, ¿ya? Voy a tratar de ser lo más minuciosa posible para poder... Esto también lo hicimos varias veces en pizarra virtual. Acá tenemos 2 enteros y los voy a pintar enseguida, ¿cierto? Vamos a imaginar, ¿cierto?, que está pintadito, ¿ya? Y al ladito le vamos a agregar el 1/6. Aquí ya tengo 2 enteros. Me faltaría la fracción, entonces yo inmediatamente dibujo un entero igual al otro, ¿cierto? Y también lo divido en 6 partes iguales, pero solo pinto una de ellas porque ese es el 1/6. Entonces aquí tendríamos la parte entera, ¿cierto? Que tendríamos los 2 enteros y acá tendríamos 1/6. Muy bien. Acá igual. Podríamos elegir otra figura, ¿cierto? En donde yo coloque los 4 enteros, ¿cierto? 4 enteros. 1, 2. Sean exactamente igual. A mí me salió un poquito más grande porque en esta pizarra virtual, ¿cierto?, no es tan fácil hacerlo exactamente igual, pero lo estoy tratando de hacer. Ya tengo, ¿cierto?, los 4 enteros y los voy a dividir en 3 partes iguales. Voy a tratar de que sean iguales. ¿Ya? Voy a tratar de que sean iguales. Por lo tanto, ahí, vamos a imaginar, ahí. Entonces estos enteros los vamos a pintar, ¿cierto? Están ya pintados, por eso los 4 enteros, ¿cierto? Ahí. Y me faltaría el 2 tercios. Entonces tengo que hacer otro entero, otro dibujo, otra representación pictórica, pero en esta solamente yo voy a pintar 2 porque es 2 tercios. Entonces acá tenemos los 4 enteros, ¿cierto? Que lo hacemos en un número grande. Y acá tenemos el 2 tercios. Los invito, como les dije anteriormente, a practicar en ello. También, ¿cierto?, vimos cómo transformamos esta fracción impropia a un número mixto. Muy bien. Y lo vamos a hacer primero, ¿cierto?, en el lugar, ¿cierto?, de leer. Yo les voy a ir explicando de forma bien lo más claro posible cómo nosotros los vamos a ir
transformando. Ya está. Acá les voy a presentar primero la parte, voy a sacar un poquito estos monitos, ¿cierto? Acá nosotros tenemos una fracción impropia, ¿cierto? En donde el numerador es mayor que el denominador. Acá tenemos la fracción, el número entero que se arrojó de acá, y tenemos el numerador y el denominador. ¿Cómo sale esto? ¿Cómo salió este 5 enteros? ¿Ya? Entonces recuerden que la fracción siempre tener presente que es una división. ¿Ya? Entonces yo divido. Perdón, este son 3. Este son 3. Me confundí. Estos son 3. Ahí parece que... Ahí sí. Este es un 3. Por lo tanto, voy a yo focalizar en la tabla del 3. ¿Qué número multiplicado por 3 me da algo cercano al 16? No hay ningún número justo, pero sí cercano, que es el 5, ¿cierto? 5 por 3, 15, para llegar a 16, 1. Entonces, este 5 que apareció aquí en el cociente sería nuestro entero. Este resto que apareció acá sería como mi numerador, ¿cierto? Y conservo el denominador, el mismo que está acá. Conservo el denominador, ¿ya? Seguimos. Aquí les voy a dar varias ejercitaciones para que ustedes también lo hagan. Y aquí también transformamos ahí, ¿cierto? Donde yo ya les expliqué, ¿cierto? Nosotros ahora vamos a transformar al revés. Si ya tenemos, esto ya lo practicamos, si tenemos una fracción impropia, la vamos a transformar en una fracción, tenemos un número mixto, la vamos a transformar en fracción impropia. Entonces multiplicamos 5 por 3, 15, y le vamos a sumar el numerador, que es 1, quedarían 16 tercios. Si yo focalizo otro ejemplo, por ejemplo acá, yo diría 3 por 2, ¿cierto? 3 por 2 serían 6, ¿ya? Más 1, que está ahí arribita, que no siempre es 1, ojo, seguiría siendo, ¿cierto? Aparecería un 7. 3 por 2, 6, más 1, 7. Por lo tanto, ya tendría mi numerador y conservaría el denominador. ¿Ya? En esto también lo practicamos varias veces en pizarra virtual, ¿cierto? Donde yo les di ejercitaciones, en transformar, ¿cierto? En transformar una fracción a de fracción mixta o número mixto a fracción impropia. 4 por 9, 36, más 2 serían 38 y conservo el denominador, que es 9. ¿Ya? Y así lo hacemos con los demás. Y llegamos a nuestro final. Antes de llegar al final, voy a repasar un poquito esto. 3 por 5, 15, más 2 son 17, ¿cierto? 17 quintos. ¿Ya? Y no olvidar, ¿cierto? Lo que habíamos hecho anteriormente, que lo habíamos... Ahí lo que hicimos recién. Y habíamos esto. Transformamos de fracción impropia a número mixto. Y transformamos de número mixto a fracción impropia. Repasen los niños, ejerciten, así como siempre lo digo. Y ahora los quiero felicitar porque lo hicieron muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Ojalá les haya gustado. Bien, niños, hasta pronto. Un abrazo grande a todos. Nos estamos viendo.